buenas tardes. Estamos una vez más con este programa Orden Pesquero y 200 millas del mar de Grao. Estamos aquí con Marcelo, como también tenemos un invitado, el ingeniero Ezequiel Mayo, ingeniero pesquero de gran experiencia. Pero comenzamos primeramente tus saludos, Marcelo. Sí, para saludar mucho a los miles de televidentes que nos ven a esta hora, y esperamos de que este programa, así como los anteriores, sea de su agrado. Su saludo de ingeniero Mayo, por favor, si la cámara para el ingeniero. Ya, muy bien. Adelante. Marcelo, para mí es una gran satisfacción estar nuevamente en este programa. Yo digo que es un programa que verdaderamente todos los pesqueros debemos estar inmersos. Orden pesquero y las 200 millas, como lo ha dicho claramente. Sin las 200 millas no tenemos absolutamente nada. Usted ha dicho una gran verdad. Bueno, después del saludo, como siempre, vamos a amables televidentes y con el respeto que se merece también el invitado y todos aquí, la palabra de Dios, bendito Padre, la palabra de meditación. Y para esta tarde tenemos pues en el 1 Timoteo capítulo 6, verso 6 lo siguiente, que esto es importantísimo. Atención, amigos políticos, atención, amigos candidatos que están buscando una curul en el Congreso, un sillón presidencial, y para todos los hombres, porque la Biblia nos manda a predicar a todos los hombres de la tierra. Dice así, mire lo que dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escuche bien, terminamos con este último versículo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro. No queremos que pase esto con nuestros prójimos. Marcelo. Sí, Eladio, nosotros siempre tenemos como un lema ya exclusivo, que es: mentirás al hombre pero no a Dios. Y para aquellos pastores que siempre deben tener presente la palabra del Señor: comerás con el sudor de tu frente y no con el bolsillo de la gente que va mucho a las iglesias evangélicas. Esa es una buena razón, que Marcelo, para coger un pedacito nada más. Eso es importante porque el Señor nos ha dado un trabajo espiritual, no es material. Eso no cuesta, es de gracia y de gracia hay que darlo. Bueno, después de, en el nombre de Jesús, empezamos este programa. Marcelo, no escapamos de ver las cosas conjuntamente con el ingeniero Ezequiel Mayo, ver las cosas que están sucediendo en la parte política, Marcelo. Sí, trasladar mucho una inquietud mucho al ingeniero Mayo, que también es político, aparte de ser empresario, pesquero, y que también vamos a tocar ese tema mucho sobre la indemnización en lo que se refiere a recursos biológicos. Ingeniero Mayo, ¿qué le parece mucho que estos candidatos, y sobre todo los nuevos que van a ir al Congreso, pero los que repiten el plato, están hablando de la seguridad ciudadana, como el caso de algunos candidatos, dicen que van a tratar mucho de ver este problema de la cerviz, ¿no? Y ya han estado 5 o 10 años y no han hecho nada, ¿no? Y sobre todo la seguridad ciudadana, y algunos ya repiten pues el plato, en esta vez será la tercera vez, ¿no? Y solamente van por el sueldo, o porque les gusta mucho estar sentados ahí en el sillón mucho del Congreso, y a la vez mucho quedarse dormidos, ¿no? Bueno, como indudablemente la situación política, o sea, de los políticos, completamente se ha desmembrado lo que es la vocación. Se ha perdido todo lo que es la vocación de servicio. La vocación de servicio, esa es la parte fundamental del político. Y la segunda es la honradez. Y tercero es que tú no puedes, siendo funcionario público, ya por elección del pueblo, que te da esa oportunidad, tú no puedes coger el dinero de lo que es del Estado. Entonces, para ello, indudablemente te digo, muchos dirán: ¿por qué no me he presentado al Congreso? No me voy a presentar porque al Congreso, porque ya lo he dicho bien claro, yo a un zoológico no voy a postular para ser un animal más y engrosar esa situación. Y para mí, ese Congreso debe cerrarse, y el Congreso debe ser, pero solamente para los senadores.
¿Qué significa esto los senadores? Los senadores que sean nuestros representantes dignos, así, los dignos que tengan esa dignidad, que tengan los oradores la vocación y el servicio, y que sean 60 senadores que nos representen a las 24 o 25 regiones. Y que esos señores llamados congresistas, que son alrededor de 130, salgan y hagan trabajo en su departamento, en su región, al papel que están haciendo en la actualidad, que son los consejeros regionales. ¿Vale? ¿Por qué no tienen los mismos sueldos o monumentos o honorarios como lo tienen los consejeros? Los consejeros tienen unas dietas de 2.500 soles por reuniones que tienen. Entonces estamos hablando de 5.000 soles, si es que es 2. Ingeniero, cuando usted dice cierre el Congreso, ¿no cree usted que eso es algo autoritario? Eso... No. Mira, la Constitución política te dice bien claro, si es un Congreso, muy bien, la parte como es la parte del Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo, indudablemente, de acuerdo a la Constitución política, tiene sus facultades. Dentro de las facultades que es unicameral, en ese entonces lo que está pasando ahorita es unicameral, de que solamente que vienen a ser los congresistas. Pero ¿qué pasa? Tenemos ya de esa oportunidad que son unicameral, ya tenemos 4 gobiernos, significa más de 20 años y que no hay resultado, más que todo lo que necesita la población, lo que necesita el Estado. ¿Qué cosa es lo que necesita el Estado? Por ejemplo, el Poder Legislativo ha inventado o ha promovido una modificación de los contratos mineros, nunca. ¿Ha promovido alguna modificación, por ejemplo, los contratos del gas? Nunca. ¿Ha hecho una reforma, como se dice, de por qué la energía eléctrica en nuestro país, que somos nosotros los productores, por qué es tan caro? Entonces, la ley de pesca general. Y lo que es más importante en el sector nuestro, la ley de pesca. La ley de pesca está desactualizada. ¿Qué pasa? La ley de pesca lamentablemente lo ha hecho exclusivo para hacer harina. Entonces acá hay que separar. Hay que repotenciar esa ley y separar las dos cosas. Uno es el consumo humano indirecto y el otro es el consumo humano indirecto. ¿Por qué te digo esto? Porque probablemente pero hay algo muy importante, ingeniero, ya que tocamos la ley. Por ejemplo, encontramos, aquí la tenemos la ley en la mano, del artículo 1. ¿Qué es lo que dice la ley? Lo que usted está diciendo, mire, la presente ley tiene por objeto normar la actividad pesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentación, empleo e ingreso y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando los beneficios económicos en armonía con la preservación del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Yo le pregunto, un saludo a la manera. Dice, el Estado promoverá preferentemente el consumo humano directo. Si no hay planta sanitaria, no, tampoco. No hay antagonismo ni protagonismo entre el sector arenero y el sector humano directo. Claro, el artículo 19 que usted dice, la extracción es la fase de la actividad pesquera que tiene por objeto la captura de los recursos hidrobiológicos mediante la pesca, la caza acuática o la recolección. De repente es otro artículo. El 21, perdón. Ya, el 21. Vamos a ver, porque es importante nutrirnos. El desarrollo de las actividades extractivas se sujeta a las disposiciones de esta ley y a las normas reglamentarias específicas para cada tipo de pesquería. Lo dice, el Estado promoverá preferentemente el consumo Humano directo. Ahora, echa la ley, echa la trampa, porque justo lo que estamos conversando en el interview con Marcelo, el decreto legislativo tiene ese problema. Mucho cuidado. El artículo número 1, el objetivo. ¿Qué cosa es? Innovación tecnológica. ¿Lo han hecho? No lo han cumplido. Ese es un engaño, muchachos, lo sabemos, ingeniero. Por eso, a mí me gusta, por ejemplo, a veces el público televidente no lo sabe, no lo conoce. Sí. Por ejemplo, tenemos una empresa que es, más que todo es de aceite crudo de pescado. Me estoy refiriendo a la que tengo el 27, que está haciendo una modernísima planta para hacer elaborar, como se dice, no harina para consumo indirecto, sino que a elaborar, para el consumo humano directo. ¿En qué forma? Por decirte, ¿qué pasa? El aceite crudo de pescado tiene lo que llamamos el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Ya, pasa a
el Estado peruano. Porque ellos tienen que dar el norte. ¿No te parece, Marcelo? Claro, yo creo que el tema mucho de la pesca, sobre todo para el conocimiento de los televidentes, es bien amplio. Pero creemos de que para eso tenemos que partir mucho solicitando a estos candidatos, pidiendo a estos candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, para que esa ley, la Ley General de Pesquería, sea prácticamente modificada en su conjunto, porque ya como cerca de 30 años, esa ley ya no está para estos menesteres que estamos pidiendo en esta etapa. Usted sabe que el país está vendiendo por Dios con las dos manos. Tenemos recursos mineros, tenemos recursos petroleros, tenemos recursos hidrológicos, tenemos gas y tenemos el agro, ¿no? Pero nos preocupa bastante, usted sabe que los recursos naturales se tienen que industrializar, pero que tenemos que cuidar el medio ambiente y la contaminación, que eso es indudablemente, que ahí están las normas, ya están las normas establecidas así, ¿no? Y nos sorprende que tanto Guzmán como Verónica Mendoza digan que no se ejecute vía María ni Conga. Hay esperanza para los jóvenes, para el trabajo y el empleo, porque ¿cuántos países quisieran tener estos recursos naturales que tiene Perú y poder mucho industrializarlo para dar mucho, generar trabajo y empleo y desarrollo económico? Mira, lo que pasa, Marcelo, es lo siguiente. Aquí todo claramente los 19 planes de gobierno, 19 candidatos que eran y ya creo que han renunciado todos. Y te digo, he quedado bastante sorprendido porque solamente los candidatos hablan sobre la pesca. Pero no hablan sobre pesca muy genérica. Muy superficial. Claro. Se olvida de que la plataforma económica, como usted lo ha dicho, solo es la minería, muy bien, la agricultura y la pesca. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La política de la agricultura se tiene que, indudablemente, ya entra a tallar lo que se llama la agroindustria. Y en cuanto a lo que es la pesca, ya entra su diversificación. Entonces, dentro de la diversificación que hay, está la agricultura. Y eso es algo fundamental que no puede ser posible. Un país, como lo ha dicho tú, Marcelo, y un país, el Perú, lleno de ingentes recursos naturales, no lo sabemos transformar, mejor dicho, no lo sabemos industrializar. Dale un producto terminado. Por supuesto, ¿qué cosas somos nosotros? Lo único que se transforma es el 98% y se hace un producto para animales. Solamente el 2% se deja. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que hacer? Ir avanzando mucho más. Es decir, que la industrialización significa buscar productos y con las sustancias químicas que hay. Ahorita, por ejemplo, en la agricultura tenemos una gama de elementos. Es decir, que hay ahora reproducción por angiospermas. Me parece que todos saben cuando me dice de repente quizás no tengo lectura. Sí, tengo que leer, hay que leer. Me está hablando usted de la acuicultura, Así es, la acuicultura, por ejemplo, que no se le da tampoco énfasis aquí en el Perú. Son unos cuantitos que crían trucha, camarón de Malaya, pero son pequeños. es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos extensos terrenos, ¿por qué? Porque el área de extensión del Perú es 1.515.315.5 kilómetros cuadrados. La pregunta es, ese 1.515.315, ¿cuánto es lo que está transformándose, o como se dice, el terreno cultivo ya no de viáceos, sino productivos? Solamente alcanza el 58%. O sea, tenemos la mitad que no está aprovechándose en nada. ¿Qué cosa? Entonces, lo que tienen que hacer los gobernantes, que no lo veo y no lo hablan, todos hablan de inseguridad ciudadana. Esa inseguridad ciudadana ese es el efecto. El efecto de Falta de trabajo. el efecto de la desocupación. Entonces, pero si tú, teniendo todo ello, algunos de ustedes dicen, no, yo escucho una candidata que ha dicho, vamos a hacer 5 o 10 cárceles más. ¿Esa es la solución? No, la solución para mí sería, el ser humano, si tiene errores, comete errores, es un ser humano, como cualquiera común y corriente. Si cometiste un error y has cometido delitos, el único delito que debe ser imprescriptible y que debe durar toda una eternidad en la cárcel son los funcionarios
funcionarios que roban al Estado. Y los violadores. Eso, y exactamente los violadores. Entonces ellos no deben tener perdón. Yo no soy quien para perdonar, si Dios lo perdona es buena hora. Pero yo te diría, ¿por qué no le activamos el CEPA y se va con su familia dentro de todo, le da la educación y lo hace industrial? O sea, el señor le da todas las herramientas para que él pueda trabajar y ganar su sustento. ¿Para qué? Para que pueda tener estudio para sus hijos. Ya él, si tiene o sea, para la capacidad de la readaptación, es buena hora. Ingeniero, hay algo muy importante saliéndonos un poquito de la parte, digamos, social a la parte, entramos de la parte productiva y hablamos de los candidatos. Pienso de que la mayoría de candidatos al sillón presidencial están pues ellos comprometidos con dinero que le dan de la pesca, de la minería, de la agricultura. O sea, ellos son subvencionados, o sea, están apoyados en su campaña. Es por eso que lo tocan, creo, con pinzas, en este caso el sector pesquero. Mira, yo te digo, y te lo digo con toda franqueza, vamos a cumplir este 28 de julio, ¿no? Este 28 de julio del año 1821 vamos a cumplir 195 años de vida republicana. Pero ¿qué es esa vida republicana de esos 195 años que han pasado? Hemos estado secuestrados y seguimos secuestrados por los grupos oligárquicos de poder. No ha habido una persona capaz de levantar y decir, no, esto no es decir, bueno, no lo vamos a hacer porque le estás dando... Claro, Marcelo, ¿tú te acuerdas de algún presidente que haya, digamos, enfrentado a estos grupos de poder económico, lo haya hecho pagar como debe hacerlo, pagar, digamos, sus tributaciones y no regalarle el país como lo están haciendo? Pero lo interesante, Eladio, Juan Velasco Alvarado, ¿de qué, Marcelo? Hizo algo bien para... Porque a la pesca también la destronó, ¿ah? Al menos nacional. Una de las cosas importantes hay que recordar, quiera como quiera, el general Daniel Martínez, ministro de Pesquería, ordenó, ojo, él es el que promueve en la veda social, la veda y va al aspecto social del pescador. Así es. Claro, ingeniero, en ese ladito, claro, esto es grande, Marcelo, es importante. Lo interesante aquí, cuando hablamos de los recursos naturales, nos preocupa a nosotros justamente esta emoción que vive mucho el país con Guzmán, que no ha hecho nada, ya está con el. Esto no se parece a la emoción justamente con Guzmán. Y miren los resultados de Guzmán. Y él lo dijo en los mítines. Decía, yo participaré de los problemas sociales. Yo mismo tendré que enfrentar. Y nunca fue. Que si él hubiese ido a Tía María a tener reuniones con los agricultores, con el pueblo en general, las cosas hubiesen sido. Lo decimos porque también hemos sido dirigentes nacionales de la federación. Es muy diferente tratar con un ministro y muy diferente tratar con muchos funcionarios que tratar con la presidenta de la República, que es otro nivel. Claro. Entonces, con él, en esa altura, hubiese habido un convencimiento para que Tía María vaya. ¿Por qué? Porque Tía María debe ir porque va a generar trabajo, empleo y va a dar desarrollo económico. sí, pero también va a contaminar. Entonces, pero cuidado, no, la ley, Va a matar gente. Bueno. Ahora, en lo que me refiere al lado, ¿usted no cree que no hay política mucho agraria, no hay política mucho pesquera? Porque miren el caso de los agrarios, ¿cuánto quisieran que el gobierno organice el banco agrario para que hagan préstamos y tengan el riego tecnificado, ya sea por goteo o por expansión, para que no estén esperando las lluvias? En ese sentido, yo creo que el Estado se debe preocupar del agro, porque imagínense, con eso haríamos el agroindustria. Igual en la pesca, una política pesquera. Entonces, eso, mi pregunta sería, estos nuevos candidatos que se van a tener, ¿creen que tienen en mente eso? No creo. Te digo sinceramente, ¿sabes por qué a mí me preocupa, ya por hablar del sector de la pesca? No se preocupa, por ejemplo, ¿qué cosas son los niveles que tenemos de lo que es en la parte de pesca? El nivel extractivo. Ni siquiera tenemos, como se dice, ni un olfato de la parte extractiva. No tenemos flota, como se dice, especializada. Solamente tenemos una flota industrial, llamada industrial, que solamente se dedica cuando hay la apertura exactamente. Bueno, ingeniero, vamos a seguir. Nos están avisando que va a haber un corte.
vamos a seguir con este tema pesquero y también tenemos una entrevista con el director actual de la Dirección Regional de la Producción, el ingeniero pesquero Estalinao Apaza. Con él también lo tenemos grabada esa entrevista y conforme vamos a ir pasando la entrevista vamos a seguir comentando lo que es la pesca en este caso. Adelante, por favor. Hablábamos sobre el sector pesquero, amable televidente, vamos a seguir. En este caso, nosotros, como dijo el ingeniero al principio, si nosotros no cuidamos las 200 millas marinas del Mar de Grau, ¿qué vamos a hacer con el futuro de la población? ¿De qué se van a alimentar? Si nos van a quitar 188, como dice para empezar Marcelo y ingeniero Mayo, para ver su concepto del ingeniero sobre esta afirmación de la CONVEMAR. ¿Qué significa? La Convención del Mar, que ha sido elaborada en las Naciones Unidas y participan más de 180 países, que la mayoría ya firmaron porque su mar es calato, pelado. Pero en cambio el Perú tenemos un mar muy rico. Dice, mire ingeniero, el artículo 3 de esta convención dice: todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea, desde luego, de la ribera. ¿Qué dice usted al respecto? Eso significa reducir nuestras 200 millas, que está de la costa a 200 millas, reducir a 12. Y 12 sería la zona económica exclusiva, en donde solamente el Perú tendrá todos sus derechos. Desde la milla 12 punto y pico para afuera, no tiene nada que ver y se convierte en un mar internacional. Entonces, ¿por qué ese es el apetito de que el Estado peruano, en su debida oportunidad, donde el doctor José Luis Bustamante Rivero fue uno de los pioneros para esto de las 200 millas? Él fue uno de los pioneros. Nosotros, ningún gobernante, sea de derecha, sea de izquierda o de centro, lo que sea, no puede entregar un recurso natural que pertenece a los 33, porque ahora son 33 millones de peruanos. A pesar de ello, ese es el apetito que tienen todos los países. Por ejemplo, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el guardián de la bahía. Y el guardián de la bahía, en este caso, sería ahora, es el Ministerio de Defensa, por intermedio de quién, de la Marina de Guerra del Perú. Recién se están construyendo, ¿no?, de un proyecto de aproximadamente 10 patrulleras de alta tecnología. Ingeniero, pero ya que habla usted de patrulleras, yo tengo más de cuantísimos años que conozco el mar, he navegado en el mar y nunca he visto patrulleras ni siquiera a las 20, 50 millas afuera. Todos están fondeados o salen a las 5, ingeniero. Entonces, ¿quién es? Con el respeto que se merece la Marina de Guerra. La Marina de Guerra con las patrulleras es lo mismo que pasa con los patrulleros. Y con el respeto, por supuesto, de la policía. Se han convertido ¿en qué? En peajes. En peajes. Así es. Bueno, ingeniero, peajes ambulantes. Hay algo, Marcelo, hay algo que Marcelo lo va a decir, ya que hablamos de la CONVEMAR. Hay gente que debería sacar el pecho de la cara por el Perú, sobre todo nuestros representantes embajadores, pero sin embargo, ¿qué cosa hace Marcelo? Claro, no, cuando tocan ustedes el problema del patrullaje, que tiene que salir mucho a cuidar nuestras fronteras, ¿no? Y nosotros hemos navegado muchos años también por hilo, ¿no? Y no se ve el patrullero en la frontera, se ve fondeado en hilo. Y eso lo dice el periodismo de hilo. Continuamente lo divulga, ¿no? ¿Qué hace la patrulla fondeada? Y los marineros jugando pelota. Y la frontera desguarnecida, ¿no? Lo que me preocupa bastante, ingeniero, ¿cómo lo llamaríamos a este grupo? Hay un grupo que se viene organizando donde está mucho José Antonio García de Belaúnde, el mismo Alan Barner, Pérez de Cuellar, y posiblemente también esté Alan García ahí, porque lo habla de la 200 millas muy sutilmente. Querer firmar la convención de CONVEMAR, ¿no? Y donde nosotros perderíamos mucho nuestros 3 argumentos que tenemos dentro de las 200 millas: la jurisdicción, soberanía y dominio, ¿no? Lo perderíamos, probablemente lo tendríamos en las 12 millas. ¿Cómo le llamaríamos a estos personajes políticos si llegaran mucho al gobierno, en el caso de Alan García o cualquier otro, y este grupo llegara mucho a proponer al
al presidente a que firme la Condemar. ¿Usted cómo lo trataría a estos personajes frente mucho a la firma de la Convención del Mar? Directamente al grano, traidores de la patria. ¿Por qué? ¿Por qué te digo lo siguiente? Es por lo siguiente. Yo recuerdo en el año 1975, cuando tuve la oportunidad de leer el informe número 50 de la doctora Norma Quiriquiño. Ella había hecho una clasificación taxonómica de nuestros recursos, o sea, nuestros recursos hidrológicos, nuestras especies. Claro. Aquí en Perú. Eran en ese entonces 700. Y la pregunta es, de esas 700, ¿cuántas eran las que se explotaban? ¿No? Donde habían de todo, o sea, había chinchorrillo, o sea, por decirte había, ¿no? Peje gallo, anchoveta, bonito, barrilete, atún. Las 700 especies que hay. ¿Qué hay? Ahora, en la actualidad ya no son 700, hay mucho más, 1500. Y la pregunta es, ¿cuánto es la que explotamos? No llegamos ni a 100. ¿Por qué no la explotamos? Porque no tenemos flota especializada en ese aspecto. Claro. El decir que no tenemos la flota especializada no es tampoco para el gobierno de turno haga la apertura para que entren arrastreros, que eso debe prohibirse. En muchos países ya está Por prohibido. supuesto, esto que viene. Pero sin arrastrero embargo, de acá fondo, viene como Pedro en su casa. así, debe de prohibirse igualmente a esos barcos llamados barcos factorías. Claro. ¿Por qué? No estoy en contra de la expansión, o sea, no estoy en contra de la inversión. Una cosa es inversión y otra cosa es depredación y expansión. Pero inversión, ingeniero, en una pesca sostenible. Pero Por esa eso. pesca de arrastre, No. que arrastra todo lo que encuentra, ya no es sostenible. Aquí en nuestro país se sigue ejecutando. Por supuesto que sí. Mira, estos barcos que tú ves, esos barcos factoría que ves tú ahí en el Sí. son barcos de arrastre. Por supuesto. Claro. Ellos no son barcos muchos que van a pescar con boliche de cerco. No. Es barco de arrastre, amigos televidentes. Claro. Amigos televidentes. Y esos barcos pescan, prácticamente depredan el mar. Si es el toyo, lo pescan de 12 centímetros, cuando un toyo debe tener Claro. 1,20 m más o menos. Sí, pero ahora nadie respeta eso. Lo suben a la cubierta, Sí. ¿no? Y esos pescados ya muertos, ya Las tallas. Lo procesan. de tallas menores, lo botan al mar. Sí. Ya muertos. Ya. A propósito, Marcelo, ingeniero, Y ahí contaminan el mar. ya que estamos hablando, tocó usted la anchoveta. Adelante por favor, tenemos una entrevista con el director actual. ¿Qué le parece si compartimos y vamos también ahí Por supuesto. comentando? Adelante, por favor. Estamos aquí en las oficinas de la Dirección Regional de la Producción. Estamos aquí al frente del ingeniero pesquero, ingeniero Apaza, que es el director flamante de esta dirección. Ingeniero, buenos días. Estamos aquí para conversar para el programa Orden Pesquero y 200 millas del mar de grado del Canal 90. ¿Cómo están? Buenos días a todos, a su distinguida teleaudiencia, por la oportunidad que me dan de expresarme a través de este medio. Bueno, ingeniero, para preguntarle, hay un programa, digamos, a base de anchoveta, un programa de alimentación. Primeramente, preguntarle con cuántas embarcaciones artesanales y plantas que procesan este producto contamos en Chimbote. Bueno, en la actualidad tenemos un promedio de 18 embarcaciones autorizadas para realizar actividades de pesca. Son embarcaciones que tienen una capacidad menor a 10 metros cúbicos. Y en cuanto a plantas de procesamiento, bueno, básicamente las que están trabajando en anchoveta ahorita son las plantas de procesamiento primario, las que se dedican al corte de anchoveta para hacer un proceso de curado, Salazón. una salazón previa al producto final que es el filete. Más o menos son un número similar de plantas también. Ya, usted me está hablando solamente de los que se dedican, digamos, al anchovado, para exportación. Sí. En esas empresas tienen una capacidad, por ejemplo, la más chica hasta la regular, ¿de cuántas toneladas que procesan diario? Bueno, hay de diferentes capacidades. En realidad las licencias se otorgan a solicitud de los administrados. La Dirección Regional ya ha entregado en anteriores gestiones plantas que van desde 100 toneladas de producto terminado mes hasta 550 toneladas mes de producto terminado, ¿no? Como salazón. O sea, el anchovado, que esto, digamos, es para exportación.
¿no? Sí, básicamente es un producto que aún no es el producto final, está en proceso todavía. Da mucho trabajo a la región, a muchas personas. Lo malo es de que, bueno, ese producto no lo consumimos los peruanos, es un producto que se da para exportación. ¿Por qué cree que no lo consumimos los peruanos? ¿Falta de una cultura, de una educación por falta de los gobiernos de turno? Es básicamente eso, es el pescado salado, la salazón o el anchoado es un producto que lo consume mucho en Europa. Nuestra realidad es diferente. Nosotros, al ser un país tan rico, al ser un país que tiene una costa tan privilegiada, con tanta abundancia de recursos pesqueros, optamos por otro tipo de dietas. Por eso es que este producto casi no se consume, o no se consume, ¿no? Claro, como anchoado posiblemente, Nadie pero, lo conoce. pero ¿usted no cree que la anchoveta fresca, por ejemplo, en congelado, sea sellado al vacío, igualmente también curado, salado, no se le puede, digamos, también participar al pueblo peruano, educándolo, que de ahí también se prepara no solamente en ceviche, sino en otros potajes? Efectivamente, y ustedes deben recordar que el gobierno de turno ha hecho esfuerzos importantes, incluso el gobierno anterior sobre la anchoveta, ha difundido tanto la... Está hablando el director sobre que él, digamos, está de acuerdo que, bueno, se le dé prioridad a este programa de base de anchoveta. Está hablando también que 500 toneladas más o menos calcula él de ya producto en anchoado, sale, creo, está hablando de mensual, 500 toneladas mensuales, diarias, semanales. Ya, mira, la capacidad, bueno, ahorita en la actualidad hay 19 plantas, ¿no? 15 que ya están habilitadas debidamente con toda su documentación en regla, aunque tienen una capacidad de aproximadamente 1000 toneladas que se recibe diario y se transforma el 60-65% que se transforma en filete. Es muy lamentable que nosotros produzcamos ese producto, se vaya al extranjero y se beneficie con ese recurso. Y no se debería coma ser. acá. ¿Por qué? Por la falta de cultura y por falta de la promoción del Estado. ¿El Estado qué cosa es lo que tiene que hacer? Nos falta un Estado, como se dice, es un Estado que lamentablemente y los que han habido anteriormente nunca han tenido política de Estado en materia de pesca. O sea, pesca para alimentación del pueblo, Por porque supuesto. para harina sí tenemos cantidad de flota. Si tenemos el volumen suficiente para ello, también hay que destinar el volumen suficiente para la alimentación. ¿Cómo puede ser posible que en nuestro país el consumo per cápita esté en 15 kilos por habitante al año? Es poquísimo. ¿Qué cosa es No hay una educación, Por eso, no hay una cultura. lo que, como lo dijo Marcelo, existe la Ley General de Pesca, que es el decreto ley 25977, pero es una ley harinera, exclusiva harinera. Letra muerta para la alimentación del pueblo. Marcelo, ¿cuál es tu concepto? Ingeniero, nos preocupa bastante es que no haya mucho esa motivación tanto de produce nacional como regional, en el sentido de que no se motive mucho al consumo de este recurso tan importante como es la anchoveta, ya sea en conserva, ya sea en anchovado. Creemos, y sobre todo, llevar mucho hacia la parte de la sierra, ¿no? A un precio no regalado, porque yo siempre he conversado con Gerardo, que no se regale, pero que se cobre a un precio módico, donde esté al alcance del bolsillo de los padres de familia, las madres de familia, y poder mucho nutrir porque usted sabe que la anchoveta tiene muchas Proteínas. y en especial omega 3, que sirve para la memoria de los niños que están en formación. ¿No cree el ingeniero Marcelo que de ahí deben de comenzar, digamos, los gobernantes de turno en promocionar esa omega 3? Cuando tuvimos la oportunidad, cuando tuve la oportunidad de estar, bueno, como hemos sido, yo recuerdo que ha sido como 63 oportunidades que hemos estado en el despacho de ese entonces de la ministra de la producción, Gladys Tribeño. Ya en su tiempo. Claro. Entonces le digo, así conforme ustedes promueven, hacen su mixtura, ¿no? Viendo. La primera dama, sí, muy bien. ¿Qué cosa hizo? La quinoa. ¿Qué más? Claro. La kiwicha y la papa.
¿Y por qué no promueve la anchoveta? Para que comer la anchoveta con la quina, la cribicha y la papa. Vamos a llegar a eso, ingeniero, pero vamos a compartir, ingeniero, ¿qué le parece? Siga por favor adelante la entrevista con el director, queremos que escucharlo. La anchoveta como tal, como le digo, lo que tenemos es otras especies que son más grandes, especies de mejor comercialización, te permiten otro tipo de preparados de pescado. Entonces, claro, como es el bonito, el fre, la caballa. Hace que la anchoveta la veas como la última opción, ¿no? Claro, pero... Es un poco la desventaja. Sí, Sin embargo, eso es un comportamiento en costa, ¿no? En la ciudad de la costa. Pero en el lado de la sierra, por ejemplo, nosotros como dirección regional, por encargo del gobierno regional, nuestro gobernador Waldo Ríos, hemos llevado producto a algunas comunidades en Huaraz. O sea, de la anchoveta. Hemos llevado anchoveta fresca, hemos llevado salado también. ¿Y qué aceptación ha tenido? Entonces, no, tiene muy buena aceptación porque, como digo, ya se ha venido trabajando hace algún tiempo y se está llevando ocasionalmente pescado a algunas comunidades y ya la gente ya ha empezado sabe prepararlo de alguna manera, pero todavía es muy restringido. Claro. No le ha sacado todavía el potencial que tiene esa especie, ¿no? Hay dos cosas que tengo que preguntarle. En primer lugar, ¿no cree que esos programas están descuidados? ¿No se le está dando la prioridad que debe tener? Y en segundo lugar, que la gente debe saber que la anchoveta está, digamos, alimentándose con una alta nutrición de proteína y omega 3. Sí, más que descuidado, el tema es a veces coyuntural. Por ejemplo, esto del niño ha hecho que aparezcan otras especies, entonces la prioridad se reorienta a otras especies y la anchoveta se la destina únicamente a los procesos más artesanales o industriales. Entonces, lamentablemente caemos a veces en eso, caemos la población y las instituciones. Por costumbre. Por costumbre. Pero ¿no cree que esa costumbre también ya debe cambiarse? Porque ya la política de los gobiernos debe ser alimentaria también y no mucho harinera. Sí, justamente, mire, hay una iniciativa que se está retomando hace algunos años hubo un programa alimentario regional, es un convenio que se iba a firmar entre justamente las embarcaciones o los representantes de las embarcaciones artesanales y el gobierno regional. Habla sobre, digamos, un programa regional y que ha habido y que habrá. ¿Qué comentario tiene sobre eso? Yo le digo, hay una ordenanza regional donde esa ordenanza, dentro del artículo 5 que sería esa ordenanza, que si no me equivoco, si no bien recuerdo, es la 05-2011, 2010 creo, 2010 o 2011, en el 5º artículo dice, créase el PAR. ¿Qué significa el PAR? El Programa de Apoyo Alimentario Regional. Pero esa es una ordenanza, si bien no recuerdo, regional. Por supuesto. Pero creo que fue abolida eso en el Tribunal Constitucional. No, la que fue abolida fue la 10. Ah, ya. Porque ¿qué pasa? El erudito en ese entonces, que era director en ese entonces, el erudito, y el abogado, ¿no? Dice, pone ahí exclusivos, no. En la parte de, por decirte, de fiscalización, de ordenamiento, supervisión y ordenamiento, es compartido. O sea, esto es compartido con el gobierno central. Lo exclusivo son las normativas administrativas que da para exclusivamente la pesca artesanal. Pero en los ámbitos de la transferencia de facultades que otorgó el gobierno regional, perdón, el gobierno central al gobierno regional, que fue en el año 2005, con la resolución ministerial 075-2005, dice claramente, de las 10 facultades que transfiere el gobierno central, nos transfieren 8 y han quedado pendientes 2. Y justo las que han quedado pendientes 2 son las normativas jurídicas, legales y la cuestión normativa administrativa. Entonces nos han transferido de que sí el gobierno, mediante, porque tenemos una ley, que es la ley orgánica de los gobiernos regionales, que es la 29779, y también la ley de las bases. Entonces cuando se hacen las transferencias, mal hicieron, ¿por qué? Porque recibieron solamente 8 y faltan 2. Y esos 2 eran, bueno, dentro de la facultad que le dio al gobierno regional de ese entonces, emite una ordenanza regional, donde hace, después de haber llegado ya, lo que yo no entiendo... Ingeniero, bueno, hagamos un paréntesis en el cuanto, digamos, está entrando usted a un tema que ya pasó, ¿no es cierto? Centrémonos en la realidad. Porque estos candidatos que están ahora por entrar al Congreso y también al gobierno tienen que llevarse estos conceptos
que se tiene que reiniciar estos programas de alimentación a base de anchoveta, ¿sí o no? Por supuesto que sí, y a mí me preocupa bastante, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos a lo largo de todo el litoral peruano, estamos hablando del extremo norte hasta el extremo sur, tenemos 84 desembarcaderos, donde se están construyendo uno último, el de Puerto Morín, ya sería 85, y después aparte también el de Los Chimbos, que sería 86. La gran pregunta es, de esos 84 desembarcaderos pesqueros artesanales dedicados para el consumo más directo, ¿cuántos están habilitados por el organismo sanitario? Y nos vamos a dar con la sorpresa que solamente 4 están habilitados. Entonces, ¿cómo podemos promover algo si no vamos a poder continuar? ¿De qué sirve el esfuerzo que puede tener el armador artesanal, donde insulado su bodega, haya hecho todos los cambios respectivos que pueden hacer su embarcación, donde va con su hielito, trae con su hielo, y lamentablemente no hay un lugar, un desembarcadero que tenga y que cumpla las condiciones sanitarias? ¿Para qué? Para continuar la regla. Por ejemplo... ¿Y a qué se debe eso? ¿Descuido? ¿Falta de fiscalización? Falta de inversión de infraestructura. Esa inversión en la infraestructura lo debe hacer el Estado. Bueno, si el Estado no lo quiere hacer, entonces que haga una participación, o sea, asociativa, público-privado. Claro, una empresa mixta. Por supuesto. ¿Qué dice tú, Marcelo? Claro, no, y eso ayudaría mucho a que haya mucho la higiene que se requiere para la cadena productiva. ¿Qué te parece si vemos un poquito más del trato? Porque el tiempo nos va ganando. Para allá hay algo de cajón que el ingeniero tiene en manos. A ver, adelante, por favor. Lo que queremos escuchar es en las cámaras. Adelante. Adelante, por favor, con el video. A las zonas más necesitadas. Bueno, como usted bien dice, pues a veces por costumbre se dejan otras cosas. Ese programa no se ha estado implementando. Hace unas 2 semanas que hemos empezado a tener contactos nuevamente con algunas personas y estamos nuevamente con el apoyo de esas personas llevando ese programa. Ojalá se pueda concretar, se firme y se reactive este programa alimentario que permitiría esa continuidad. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, ahora a los candidatos a la opción presidencial sobre estos programas? ¿Qué le diría a usted? ¿Que le pongan más énfasis, que le pongan más atención en coordinación con la DIREPRO? Bueno, yo lo que le diría en realidad, una opinión modesta, por supuesto, es que trabajemos de manera coordinada. Lo que pasa es que a veces hay mucho esfuerzo, mucha iniciativa, pero todo está aislado, entonces no suma. Y al final en el tiempo se van diluyendo esas iniciativas. Pero si trabajáramos de manera conjunta, como reitero, sumáramos todos esos criterios, esas buenas intenciones, y canalizáramos tal vez por las instituciones, no necesariamente por la DIREPRO, sino tal vez un convenio que permita esa asociación, yo creo que... O sea, está refiriéndose, por ejemplo, las alcaldías distritales, provinciales. Exactamente, articular, porque mire, si nosotros revisamos rápidamente, creo que todas las instituciones de las regiones tienen áreas de medio ambiente, ahora todos ven también el tema alimentario, ahora todos ven la seguridad, o sea, se ha dispersado tanto, se ha atomizado la buena intención, que al final se ha debilitado ese objetivo que se quería lograr. Y no se está logrando, porque al final solamente se atiende según el enfoque que se vea a un sector, cuando en realidad si todos articuláramos mejor, sumáramos esfuerzos, podríamos hacer un programa más sostenido, podríamos elaborar un plan mejor elaborado y discutido. Entonces yo básicamente invitaría a eso, ¿no? Siempre ver el bien común, no solo la coyuntura. Claro. Permitiría tal vez lograr una difusión. Hay muchas instituciones aquí que tienen incluso mejor infraestructura, mejor logística para poder manejar el recurso. ¿Y qué es lo que falta? Justamente articular, entonces eso es lo que nos falta. Pero ¿quién sería el promotor? ¿Quién sería...? Bueno, el promotor obviamente puede ser el que agarre el liderazgo. En este caso yo, como le digo, en coordinación con otras personas, estamos tratando de retomar esto, porque de alguna manera la Dirección Regional de Producción, en esencia, pues tiene la responsabilidad de propiciar, potenciar, ser un ente, ¿no? que se encargue de la cultura. Entonces eso estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Claro. Estaba conversando justamente, digamos, con ingenieros. La entrevista todavía da para más, porque hablamos ahí de 2 cámaras que existen en la Dirección Regional de la Producción.
Y ya él mismo también lo dice, dónde están esas cámaras que están haciendo. También sobre, ingeniero, una feria, primera feria gastronómica provincial en base a Anchoveta, ¿no? También le hemos hablado, pero ese es un proyecto. Ingeniero, ¿qué dice usted a ese respecto? Bueno, nosotros estamos conscientes de que si nosotros mismos, los empresarios, los pequeños empresarios y también los productores, no impulsan el consumo interno, no puede ser posible. Eso es lo que hasta ahora yo no entiendo. $7.55 vale el kilo de ese filetito Anchovado. que lo paga el exterior, o sea, el de Europa. Y lo que paga. no es ni un kilo. ¿Por qué? Porque sabe que qué cosa es un alimento potencial. Claro que sí. Pero sin embargo que el peruano, nosotros lo que tenemos que consumir, eso puede llevar sobrado a las manos, como se dice, a los hogares, lo más, esto sin necesidad de regalarlo, cortado, Claro. porque ya lo cortó, este gobierno cortó el programa social, el PRONA. De Prona. Claro, lo cortó, así, a rajatabla. Pero eso se puede, con estas nuevas autoridades, se puede, digamos, recuperar, ingeniero. Yo lo que yo sí le diría es para que evitar que estos políticos vayan con polos, con gorros y que vayan con llavero, no le puede comprar la conciencia al cosa. Lo que necesita es ese ciudadano, el ciudadano común y corriente necesita trabajo, fuente de trabajo. Acá tenemos dos polos de desarrollo. Claro que ¿Para sí. qué? Por decirte, tenemos, tanto en el cono sur y en el cono norte, tenemos, ¿de qué nos sirve tener el parque industrial? Un elefante blanco. Por supuesto, entonces nosotros no podemos promover, por decir, poner un kiosquito aquí en la esquina y vender anchoveta y que lo promueva la municipalidad conjuntamente con quién, con una asociación de pescadores, con la finalidad de qué, no de ver su bolsillo, no, con la finalidad de promover el consumo. Marcelo. Claro, no, Eladio, yo creo que hay dos cámaras y esa cámara, mucho el municipio también debe ponerse la camiseta mucho para que esas cámaras funcionen. ¿Ya? Al menos poner un ejemplo, el combustible. Claro. El combustible. No, pero hay algo muy para que importante. esas cámaras lleguen productos hacia la Claro, sierra. hay algo muy importante que ya el director actual esté embarcado. Un poco más adelante en la entrevista, que el siguiente programa lo vamos a pasar, él lo dice, que está apto a recibirlos, a todos los que quieran ponerse la camiseta para llevar adelante esta feria gastronómica provincial, acá en base a Anchoveta. Está esperando él para que él sea el portador de la invitación a todos los entes productivos. Ingeniero, frente a esto, ¿usted estaría dispuesto ya más o menos a barajar una fecha que sería en este mes? Sí, muy probable que sea, yo pienso que se debe ser el tercer sábado o tercer domingo cuando hay el izamiento de la bandera o un día viernes. ¿Ya? El tercer viernes de marzo y hacerlo. No como dice el ingeniero, indudablemente tenemos que coordinar todos los entes. Sí, sí. Si no promovemos nosotros, ya el Estado, olvídate, no lo va a promover. Yo te digo como anécdota, tuve la oportunidad en el año 2011 ir a Quillo y llevamos una cámara de donación de tanto Furel, Caballa y Anchoveta. ¿Ya? Y llevamos 2 toneladas de anchoveta. ¿Ya? La anécdota de Quillo, que es un pueblo que estaba aparentemente, que era el pueblo más olvidado y más pobre del mundo, ¿qué hacía? El Furel acababa así rico, pero la anchoveta me la botaba. Entonces, ¿qué dice? No, tráeme la cocina y lo freímos. Y frito se lo damos. Y como chicharrón. Bueno, se nos acabó el tiempo, tantas cosas hay, pero amables televidentes, aquí con Marcelo hemos tenido acá, y no será la primera ni la última, ingeniero Mayo, conocedor, ingeniero pesquero con experiencia, ahora es productor de anchoveta en base de anchoado. En todo caso, amables televidentes, esto tiene para más y desde ya este proyecto será realidad. Estamos haciendo, digamos, ya, como se dice, la reunión de todos los entes. Acá se habla de los gobiernos, no solamente regional, sino también distrital, provincial, para esta primera feria, la convocatoria para esta primera feria gastronómica provincial en base a anchoveta, donde se va a, ¿cómo sería, ingeniero? A degustar gratuitamente, Gratis. en arroz chaufa, en ceviche, en chicharrón, en tallarines y en un montón de... Sí, y dar mucho una demostración educativa ¿No? referente al consumo, ¿no? Así es. Claro, para que la ama de casa pueda prepararlo mucho. Iba a ser este mes.
Sí. Ya estamos comprometidos. Estamos para que Semana Dios me Santa. los bendiga. Será hasta el día viernes, si Dios lo permite.